Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a una segunda edición de nuestro podcast Por favor come. El día de hoy estamos con Santiago Pino. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Juan Sebastián, ¿cómo vas? Excelente. Santiago, ¿le puedes contar a los oyentes que no te conozcan tú quién eres? Bueno, pues yo soy Santiago Pino Robledo, soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica y más o menos hace como unos 10 años me dedico a la consulta clínica y a trabajar con personas que sufren de trastornos de alimentación. Perfecto, Santiago. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que es único, eso es lo que más me gusta, digamos que dentro de las posibilidades de trabajar aquí en Colombia en psicología clínica, que no son tantas, poder trabajar con personas que sufren de trastornos de alimentación es algo que es casi imposible porque no hay muchos centros o lugares especializados y porque es un tema bastante desconocido en general en el área de la salud. Entonces creo que eso es una de las cosas que más me gusta. Claro. Santiago, empiezo a preguntarte. ¿Cómo definirías la anorexia nerviosa purgativa desde una vista psicológica? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es como los diagnósticos, ¿sí? Que un diagnóstico es como ese titulillo que lo que hace a la final es cómo nos ponemos de acuerdo entre los profesionales de la salud para saber que estamos hablando de lo mismo. Y otra cosa es cuál es la explicación que se da desde el enfoque terapéutico o desde la forma en la que uno entiende y trabaja con los problemas de las personas. Entonces digamos que desde lo diagnóstico pues es como que se combinan una serie de factores, ¿sí? Como un checklist que se tiene que tener presente para poder eh, definir este tipo de anorexia. Entonces digamos como que haya una afectación en el estado nutricional, una pérdida de peso consistente, un temor con la comida, con el efecto de la comida a engordar, a la visión de otras personas. Y pues en el caso de la anorexia de tipo purgativo, pues digamos que hayan unos momentos de sensación de pérdida de control, ¿sí? Que eso implica como que las personas sientan que eh, no están comiendo lo que quieren comer, sino que están como que se están saliendo de sí mismos en ese momento, que puede ser una cantidad muy grande de comida o puede ser una cantidad muy pequeña, puede ser una uva, pero con una angustia muy grande de yo no quiero estar haciendo esto. Sí, eso es lo que llamamos una pérdida de control, que se lleva o se combina con un comportamiento para, digamos, como para corregir ese error, que es lo que se llama purgativo, que hay muchas formas, ¿sí? Entonces digamos que está la misma prohibición de restricciones, como, uy, como perdí el control con esto, entonces ahora no voy a comer más hoy. O hay otro tipo de purgas que pues, tienen que ver como el uso de laxantes, inducirse al vómito, hacer ejercicio, ¿sí? Pero siempre con esta intención de corregir el que yo haya perdido el control, ¿sí? Entonces Sí. digamos que esa sería como una de las características que hace esta diferencia de este diagnóstico. En términos de la psicología, digamos que hay muchas formas de entenderlo, pero desde la que yo trabajo, digamos que una de las formas en las que se entiende tiene dos componentes, uno emocional y otro que es biológico. Entonces, digamos que biológicamente el llevar un periodo de restricción muy grande, ¿sí? Cuando hablamos de restricción de alimentos, pues vamos a hablar de dejar de comer de diferentes formas, ya sea tipos de alimentos, ya sea cantidades de alimentos, pero cuando eso pasa en un periodo muy largo, pues digamos que biológicamente el cuerpo empieza a ponerse en alerta y eso hace que sea mucho más probable que haya una pérdida de control porque el cuerpo dice como, oiga, no, yo necesito esto, lo voy a pedir
a las malas, ¿sí? Como que el cuerpo toma el control porque al cuerpo le interesa la supervivencia y las preocupaciones o ideas que uno pueda tener, pues en ese momento como que al cuerpo no le importa. Entonces biológicamente como que sale ese impulso desde ese lugar, pero emocionalmente hay otras cosas. Y es que, por ejemplo, cuando algo es prohibido, ¿sí? Si yo me pongo una regla a mí mismo o alguien me impone una regla en la que yo no puedo comer determinadas cosas, eso le va a generar un valor agregado a esa situación o a ese alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Juan Sebastián decide que se va a prohibir comer los brownies porque tiene una preocupación de que se va a encontrar y lleva mucho tiempo sin comerse un brownie y es algo que le gusta mucho. Muchas ganas, sí. Sí, entonces el día que tú te encuentres en una situación en la que hay muchos brownies, muchas posibilidades de eso, tú vas a sentir una tentación muy grande de ir y no de comerte uno, sino de comerte todos. Sí, 6, digamos. Entonces digamos que ahí hay un tema que es mental y es como ese valor agregado que empieza a tener lo que está prohibido. Y por otra parte, pues también hay un tema emocional que tiene que ver con la angustia y la ansiedad, ¿sí? Entonces digamos que hay también la ansiedad. Estar en un proceso restrictivo, o sea, estarse prohibiendo comida, hace que el cuerpo se ponga en alerta. Y la ansiedad y el miedo, pues son reacciones emocionales de alerta. Entonces uno ya está en alerta porque, pues, la cosa está dura, si no, Sí. no hay energía, entonces todo es alerta. Y Entonces eso ya genera ansiedad. Y la búsqueda de esa energía y romper la regla o la posibilidad de que se cumpla ese temor, pues genera más miedo. claro, la Pero a la vez depresión... lo calma. Ah, qué pena, sigue. Sí, entonces también lo calma. Entonces muchas veces cuando aparece esta pérdida de control con la comida, pues es un alivio de esa angustia eh, temporal, muy cortico, pero que después va a generar la culpa. Y ahí la culpa pues es la que lleva a buscar alguna de estas estrategias para corregir esa pérdida de control o esa ruptura de la regla. Listo, Santiago. Y aquí me viene una pregunta ligada con lo que mencionaste. Mencionaste la ansiedad, pero ¿qué de la depresión? Ok, bueno, cuando yo estaba hablando ahorita de ansiedad, digamos que la ansiedad es una cosa que puede ser una reacción emocional normal, ¿sí? Como por ejemplo, mañana es mi primer día de colegio, entonces uno siente como una sensación de, uy, mañana empiezo, eso es ansiedad, ¿sí? Pero eso es una ansiedad normal. Está la ansiedad como síntoma, ¿sí? Que es cuando yo empiezo a tener esa reacción emocional, pero de una forma demasiado fuerte o que no corresponde con lo que está pasando. Y está la ansiedad como diagnóstico, que ya es como un conjunto de temas que configuran que yo tenga un trastorno de ansiedad, que hay muchos tipos. Entonces yo ahorita estaba hablando de la ansiedad como síntoma, ¿vale? Vale. Entonces, con la depresión, ¿qué es lo que pasa? Digamos que la depresión tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, la depresión en realidad está muy centrada con la desconexión. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que eso hace que para algunas personas, pues eso pueda ser como que se centre mucho en tristeza, pero por ejemplo, para los adolescentes la depresión es mucho más usual que se vea como irritabilidad y no tanto como tristeza, que eso es algo que muchas personas no saben. O sea, que el estado de ánimo del paciente, pues es irritante, ¿no? Que no se aguanta nada. ¿Eso también podría ser Sí. depresión? Sí, especialmente en los adolescentes suele presentarse así. Ok, perfecto, Santiago. Aquí viene mi siguiente pregunta, más ligada, o sea, igual es ligada a tu profesión, pero es como más profunda. ¿Qué estrategias psicológicas se utilizan para la recuperación de la persona? Bueno, para una persona que esté sufriendo de anorexia, digamos que
la recuperación tiene que centrarse en diferentes niveles. Cuando estamos hablando de la anorexia o en general de cualquier trastorno de alimentación, hay muchos temas que trabajar. ¿Sí? Digamos que está el tema de la comida, está el tema de la relación con su cuerpo, está usualmente, mejor dicho, casi nadie vive un trastorno de alimentación solito, sino que casi siempre se acompaña de algún tipo de depresión, algún tipo de tema de ansiedad. Entonces digamos que también es algo que se debe trabajar paralelamente. Y también pues, hay muchas veces temas familiares, temas en las relaciones con otras personas, como que hay muchas cosas que trabajar. Entonces digamos que en ese sentido uno dice, bueno, ¿yo por dónde arranco? Y digamos que esa es una cosa que hay que priorizar, ¿sí? Y lo que tenemos que priorizar es qué es lo vital. Y lo vital siempre va a estar relacionado con la comida. Ajá. Santiago. ¿Por qué? Sí. Entonces ahí te voy a contar un poquito por qué. Si el tema de la comida no está saldado, digamos que cerebralmente no hay un cerebro que pueda estar suficientemente bien nutrido para poder trabajar los demás temas. Que ese es uno de los errores más grandes que pasan en otros tratamientos, y es que se centran mucho personas con su autoestima, con su cuerpo, pero sin haber resuelto primero el tema de la comida, y pues sin que esté resuelto el tema de la comida no va a mejorar nada porque no hay con qué. Claro. Santiago, sabemos que muchos pacientes pues a la hora de atender a consultas psicológicas descuidan bastante su salud física. ¿Cómo usted y los psicólogos hacen para volver a concientizar al paciente de que su salud física es muy importante? Bueno, esa es una de las cosas más difíciles, porque no todas las personas están como tan conscientes de lo que está pasando, y muchas veces digamos que es la familia la que se da cuenta y empieza como a buscar ayuda, y un poco muchas veces las personas no están como tan claras en que realmente lo necesitan o no. La mejor forma de poderlo plantear o de hacer más claro el tema es poder hacerle caer en cuenta de lo que está sufriendo, ¿sí? Sí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces como que las familias o las personas se centran como en lo visible. Entonces, no sé, oye, te estás viendo como acabado, te estás viendo como enfermo, sí, como que se centran mucho en lo físico, oye, te estás bajando mucho de peso. Y ese tipo de, mejor dicho, decirlo de esa forma no es algo que usualmente a las personas les genere una gran preocupación, sino que lo van a terminar justificando como, ay, pero no pasa nada, solamente me estoy cuidando, como que es muy fácil de justificar. Pero cuando tú le haces ver a la persona como, bueno, ¿cómo estás viviendo tu día a día con respecto a este tema? ¿Sí? ¿Cómo se siente el tener toda esta cantidad de reglas, por ejemplo, con respecto a la comida? ¿Cómo se siente el estar planeando, pensando, anticipando qué vas a comer, qué no vas a comer, qué hago si me dicen esto, qué hago si me ofrecen esto, qué hago si me invitan a esta fiesta y si dan comida, qué hago? Como que poder poner eso y hacerle ver que todo el tiempo está viviendo mucha angustia y que se está encerrando porque no le cuesta mucho vivir su vida, justamente para prevenir como vivir todas estas situaciones con respecto a su cuerpo o a la comida. Digamos que es la mejor forma de que se dé cuenta que no la está pasando nada bien, y un poco como que pueda poner en la balanza realmente qué es lo que estás ganando y qué es lo que estás perdiendo. Sí. Santiago, aquí te quiero poner un ejemplo. Digamos, paciente Juan Sebastián atiende pues a una de tus consultas. ¿Cómo es una consulta promedio con un paciente, digamos Juan Sebastián, que padece anorexia nerviosa purgativa?
Bueno, eh, depende. La primera sesión siempre va a estar centrada en evaluar, digamos que en conocer cuál es tu caso y cómo se está presentando tu caso, aunque hay ciertas como características generales, digamos que uno de los objetivos de la evaluación es conocer puntualmente qué es lo que te está pasando a ti, de dónde salió, qué otras cosas hay alrededor, cuáles son tus características de personalidad, cuáles son las cosas que pueden favorecer la sesión. Sería como la diferencia, es que se centra mucho en conocer. Ya digamos que en una sesión que está dirigida a la intervención, pues eso va a depender de los objetivos, ¿sí? Entonces digamos que siempre va a haber un objetivo para la sesión, ¿sí? Entonces puede Sí, que un objetivo esté centrado en, mira, vamos a conocer cómo estás manejando tus emociones y vamos a buscar cuáles son las alternativas que hay o unas mejores a las que estás usando, por ejemplo. Y pronto digamos que en general todas las sesiones de intervención se van a centrar en desarrollar un tema que tiene que ver como con un plan de lo que yo te decía. Hay tantos temas que se tienen que priorizar, entonces dependiendo como de ese plan, pues la sesión se va a centrar en eso, en tratar de, por lo menos en mis sesiones a mí me gusta mucho que las personas puedan, por un lado, como poner sobre la mesa lo que está pasando, sí. poder entender por qué está pasando de esa forma y buscar qué opciones hay para hacer cambios, o si hay que aprender cosas nuevas, o si hay que retomar cosas viejas. En general esa sería como la estructura de una sesión. Ok, perfecto, Santiago. Joana, en el episodio anterior me mencionaba que lo psicológico y lo nutricional estaba de la mano. ¿Me puedes explicar tú desde tu punto de Sí, vista cómo está ligado esto? bueno, entonces ahí viene una cosa, y es que en los trastornos de alimentación eh, es súper importante que siempre se haga en equipo con otros profesionales. ¿Por qué? Porque como hay unas alteraciones en el estado nutricional y alteraciones físicas, pues hay temas que pues no sé cómo abordar porque no es mi área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no le voy a decir a alguien que cómo debe comer, como cuál es su pauta nutricional, pues porque yo no tengo ni idea, ¿sí? Sería súper irresponsable que yo dijera eso. Entonces digamos que Joana, desde la parte nutricional, se encarga de evaluar y conocer cuáles son las necesidades y de diseñar a partir de eso, pues cuál es como la guía o la pauta de alimentación que esa persona necesita. De mi parte de psicología lo que hacemos es cómo hacer para que eso sea posible y realista, porque cuando hay miedos de por medio, digamos que empezar a hacer este tipo de cosas que obviamente van en contra de todos esos pensamientos, temores, obsesiones, pues es algo muy difícil. Entonces mi trabajo es como organizar todos esos temas y todos esos temores en términos de niveles de dificultad y empezar a proponer cierto tipo de retos para ir poniendo a prueba qué pasa si se enfrenta a esto y ahí poco a poco ayudar a que se vaya completando y que sea más posible que se cumpla esas indicaciones que se están dando de lo nutricional. Entonces digamos que ese ahí es mi trabajo. Listo, Santiago. Para los psicólogos en general y para usted que es psicólogo, ¿hay algún aspecto más importante que la salud física o igual de importante? Eh, digamos que solamente habría, mejor dicho, hay como una priorización de los temas. Entonces, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con salvaguardar o proteger la vida siempre va a ser lo más importante. La Entonces, salud por física. ejemplo, entonces sí, porque
por ejemplo, una persona que se esté autolesionando, ¿sí? Digamos que ese va a ser una prioridad por dos razones. En términos físicos, por el riesgo que eso plantea para la vida, pero también en términos emocionales, porque eso implica que la forma en la que está viviendo sus emociones y la forma como la se está gestionando, pues no está nada bien. Eso quiere decir que hay un sufrimiento demasiado grande. ¿Sí? Entonces digamos que ahí esa se volvería la prioridad por encima de cualquier otra cosa, hasta que ese tema no pueda estar estable, pues no se trabaja algo diferente. Claro que sí. Em, ¿Cree usted que su profesión tiene mucha influencia en el proceso de recuperación del paciente? Sí, sí, bastante. Digamos que eh, es un trabajo en equipo que cada área tiene su trabajo y sus objetivos, eh, pero usualmente como uno de los, bueno, en psicología es usualmente el que más sesiones tiene que hacer y el que más puede que se tome tiempo en el proceso y en los seguimientos. Sí. Santiago, si una persona presiente, que pues puede pasar, que va a llegar a padecer anorexia nerviosa purgativa y asiste a consultas de psicología individual o colectiva, ¿cree que la persona puede llegar a evitar este trastorno alimenticio? Sí es posible prevenirlo siempre y cuando sea clara la forma en la que se pide esa ayuda. Por ejemplo, si tú dices, oiga, ¿no? ¿Qué tal que a mí me dé esto? Y yo pido una cita o una sesión de psicología, pero yo no digo que este es un tema que a mí me preocupa, sino que yo voy a la cita y digo, voy a empezar a ir a psicología, pero no digo, es que necesito esto. Puede pasar que, claro, puede que yo hable de muchas otras cosas, puede que trabaje otros temas, pero si yo no lo enfoco en prevenirlo, pues no va a pasar. O por ejemplo, si yo pido una consulta para prevenir este tema, pero la persona que me atiende no sabe de este tema, pues también puede pasar que no suceda nada porque la persona no tiene cómo ayudar. ¿Sí? Claro, Y creo que eso sí es algo que pasa mucho porque desafortunadamente ni los psicólogos, ni los nutricionistas, ni los psiquiatras, ni los médicos, en general, en ninguno de nuestras áreas hay una buena formación con respecto a este tema. Entonces, no hay muchas personas que realmente sepan cómo hacerlo. Y eso es un problema muy grave aquí en Colombia. ¿cree que eso a medida del tiempo va a ir mejorando la formación de los médicos que atienden trastornos de conducta alimenticia? Yo esperaría y quisiera que sí. Digamos que siempre, por lo menos nosotros, estamos muy abiertos a poder eh, enseñar lo que sabemos a quien lo necesite aprender. Eh, pero tiene varias cosas complicadas que hacen que no sea tan probable. ¿Sí? Y es que no hay como una organización que se encargue como de decir, oiga, necesitamos esto, todos los programas tienen que incluir esto. No es una prioridad y es algo supremamente triste y gravísimo porque no sé si lo sepas, pero los trastornos de alimentación son las enfermedades mentales más mortales de todas Claro, y aún así son las más desconocidas, es la cosa más extraña que existe. sí, totalmente, totalmente, Santiago. Si un paciente está en pues sesión con usted, ya ha asistido bastante tiempo y dice, ya me estoy sintiendo mejor, pero de un momento a otro recae por algún motivo, ¿usted qué hace? Bueno, digamos que una de las cosas importantes aquí es
siempre hay que tener en cuenta que las recaídas son posibles, especialmente en el primer año después de que se acaba el proceso de tratamiento y fue exitoso. Entonces digamos que siempre hay que hablar de esa posibilidad y siempre hay que prepararse para saber cómo afrontarla. Entonces usualmente hay muchos tipos de recaídas. Digamos que usualmente una recaída no aparece de un día para otro, sino que se van sumando cositas muy chiquitas que terminan llevando a eso. Entonces digamos que una de las cosas que se hace en ese momento es identificar en dónde empezó. Sí, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes es, como ya dejé de tener citas, entonces dejé de hacer las cosas que estaba haciendo para estar mejor. Entonces eso puede ser cosas que tengan que ver con lo nutricional, como por ejemplo, yo había aprendido que tenía que comer de esta forma y después poco a poco como que lo dejé a un lado y no lo volví a hacer. sí, Esa es una. Pero también hay otras y es, oiga, yo había empezado a hacer cosas que yo necesitaba emocionalmente, como, no sé, ser más expresivo, comunicar mejor las cosas que siento, y dejé de hacerlo. Y eso con el tiempo me llevó a que empezara otra vez a, a tener este tipo de problemas. Entonces digamos que un poco es eso, es identifiquemos dónde está y pues apostémosle a qué hay que hacer. perfecto, Santiago. ¿Hasta el momento te has sentido cómodo con estas preguntas? Sí, 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 sí. Listo, Santiago. Aquí un oyente nos pregunta una pregunta muy puntual, valga la redundancia. ¿Qué sucede en la persona cuando padece anorexia nerviosa purgativa física y mentalmente? O sea, ¿qué le sucede al cuerpo y qué sucede internamente, pues, en la cabeza del paciente? Si empieza a razonar diferente, empieza a ver el mundo de una manera completamente distinta, sus valores cambian. ¿Qué sucede? Ok, bueno, digamos que es un proceso que va conjunto, eh, tanto lo físico como lo mental. Eso va a depender de cuánto tiempo, las características, pero en general lo que pasa es que en la medida en que empieza a deteriorarse el estado nutricional, eh, ese, ese cambio en el estado nutricional empieza a generar que hayan déficits. Esos déficits eh, hacen que los sistemas con los que funcionamos empiecen a funcionar menos y empiecen a un poco como a priorizar la energía. Entonces, si la energía que yo estoy recibiendo para funcionar ya no es la misma de antes, pues mi energía se va a enfocar más en las cosas vitales y menos en las cosas que no implican mi supervivencia. Entonces, en términos físicos van a pasar cosas como que todos los procesos hormonales van a empezar a quedar de últimas, pues porque en ese momento digamos que reproducirse no es vital, pero mantener el corazón y los pulmones funcionando sí. Entonces digamos ahí eso implica afectaciones hormonales. Sí, Joana ¿Sí? nos Entre... contaba, un momento, Joana nos contaba que las mujeres podían llegar a dejar de tener sus periodos menstruales. Claro, justamente por eso físicamente empiezan a priorizarse hacia dónde se va la energía y esa parte pues queda a un lado. Cuando hormonalmente, digamos que tampoco hay mucha energía de dónde, ¿sí? Porque por ejemplo muchas de las cosas hormonales funcionan es a partir de las grasas. Entonces, usualmente una de las cosas que más se restringe y se prohíbe son las grasas, y entre menos grasas hay, pues también hay como menos de dónde poder funcionar. Pero esos cambios hormonales que tienen que ver con el periodo menstrual en las mujeres, pues también tienen que ver con el ánimo, ¿sí? Sí, Entonces también tienen que ver con la forma en la que yo me siento, también tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono.
si yo no tengo hormonas, pues la probabilidad de que a mí me guste a alguien o me interese a alguien, pues no existe porque no hay con qué. Sí, claro. ¿Sí? Entonces digamos que eso también empieza a interferir en mi relación con las otras personas. Digamos que entre más tiempo pasa esta restricción, pues también se empiezan a afectar, por ejemplo, las vitaminas y los micronutrientes. Entonces, el que eso se afecte, pues también tiene unas alteraciones en mi estado de ánimo. Por ejemplo, la vitamina D. Sí, digamos que la vitamina D está supremamente relacionada con el ánimo y pues puede generar biológicamente que haya una depresión. Sí, Entonces, si mi vitamina D está muy bajita, pues lo más probable es que yo esté deprimido solamente desde lo biológico. Si a eso le sumamos pues todas las demás cosas emocionales que están pasando alrededor, pues peor aún. oh, sí, claro, Santiago. También, bueno, hay muchas otras alteraciones. Hay alteraciones, por ejemplo, en la capacidad de concentrarse, en la capacidad de dormir, que eso es súper importante. Insomnio. Y es que, sí, entonces, y hay varios tipos. Digamos que mucha gente piensa que dormir bien es solamente dormir cierta cantidad de horas. Pero una cosa es la cantidad de sueño y otra cosa es la calidad del sueño. Entonces, muchas personas dicen, no, yo duermo bien porque duermo 7, 8 horas. Pero si yo me levanto y cuando me levanto cansado, quiere decir que ese sueño no fue reparador. Y si no es reparador, eso inmediatamente va a tener una influencia sobre mi estado de ánimo. Y es más probable que yo esté irritable, que esté ansioso. Entonces ahí también pues genera unas repercusiones. Y la más grave de todas, en términos físicos, está en el corazón, que se puede empezar a afectar una arritmia. Y en los huesos, ¿sí? Porque se empieza a descalcificar los huesos. Y esa es una de las más graves porque es de las consecuencias físicas que trae un trastorno de alimentación. El tema de los huesos es el que menos se recupera. Entonces, yo he visto mujeres de 25 años que tienen huesos de señoras de 60. Sí, Y por más de que haya un proceso de recuperación nutricional, pues la recuperación de los huesos no se recupera del todo, o sea, siempre queda afectado. no, sí, Santiago. ¿Y qué opinas de la frase que pues he escuchado que muchos pacientes recurren, la cual es tú solo estás conmigo en consulta porque te pagan por hacerlo? Ok, bueno, pues esa frase habría que verla en el contexto de qué es lo que está pasando en la sesión y en el proceso. Pero digamos que esa frase pues tiene dos cosas. Una, pues sí, es un trabajo, tiene que ver con un tema económico. Pero digamos que también detrás de eso es todas las relaciones terapéuticas pues implican una conexión emocional. Digamos que eso es algo súper importante en, en general en la terapia, y es que uno necesita como tener como un buen feeling con la persona con la que uno está trabajando, porque pues es la persona a la que uno le está confiando lo que uno siente, lo que uno piensa. Digamos que en ese sentido pues sí es necesario que haya una buena relación, ¿sí? Entonces, como cualquier relación, digamos que pueden pasar este tipo de cosas en las que las personas pueden decir, oiga, ¿será que yo sí le importo a este man? Y la verdad es que sí, y la verdad es que sí, para nosotros los psicólogos evidentemente también hay una conexión emocional en ese sentido, que tiene unos límites obviamente, pero que sí implica una preocupación, que sí implica, pues sabes, como que hay personas con las que uno se siente mucho más cercano. También hay personas que de pronto a uno no le pueden caer tan bien, eso también pasa, pero digamos que sí es algo que hace parte de la interacción, y que no sé si este comentario pueda tener que ver con una forma de resistirse a la terapia,
¿sí? O también una forma de quererle preguntar al terapeuta como, oiga, yo de verdad sí le importa. No sé, habría que verlo en qué contexto se da, pero pues sí es algo totalmente posible que pase. Sí, depende del contexto esta pregunta. Mm. Ya otro oyente nos pregunta, la última, si la persona pues ya supera pues este trastorno, por decirlo así, ya acaba las sesiones, su salud física y mental vuelven a ser las mismas que cuando no padecía este trastorno alimenticio. Depende. Eso va a depender mucho de qué tan crónico es el caso. Sí, Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que atendemos personas que tienen 50 años y que llevan con esta enfermedad desde la adolescencia. Entonces, digamos que en ese tipo de casos no es que sean imposibles de recuperar, pero digamos que las secuelas físicas y mentales pueden que sean un poco más grandes y que implique que sí haya una recuperación, pero pues que queden cierto tipo de cosas que ya no van a cambiar, pero que se trabaje en cómo darles un manejo para que no sean un problema. claro. ¿Sí? Por ejemplo, para algunas personas, este tema de la dismorfia corporal, ¿sí? Como esta distorsión de la imagen corporal, se corrige, para otras personas no se corrige, ¿sí? Pero se aprende a cómo identificarla, cómo disminuirla, pero siempre va a estar un poco de eso. Sí, Santiago. Un mensaje que le quieras dejar a algún oyente que esté padeciendo de anorexia nerviosa purgativa en especial. Bueno, eh, yo creo que el mensaje sería el siguiente, y es este, este tipo de enfermedades, primero son terribles, o sea, de verdad, a veces me han preguntado si yo pudiera escoger qué enfermedad no tener. Uy, yo no quisiera tener por nada en el mundo esto. De verdad, es una enfermedad que genera mucho sufrimiento. Y también es una enfermedad que eh, es muy difícil, ¿sí? Y en ese sentido el mensaje es, no se confíen y no crean que esto se va a quitar solo, Que ¿sí? necesitan Porque apoyo. esa es una de las cosas más como difíciles que tiene estas enfermedades, es que los trastornos de alimentación no se quedan estáticos en el tiempo, sino que van cambiando. Y ese cambio hace que las personas crean que se están mejorando, cuando en realidad lo que pasó fue que cambió. Entonces una persona puede pasar de estar en una anorexia a estar en una bulimia, y entonces como el, es que ya empecé a comer un poco más, es que ya no estoy tan delgado o tan delgada, quiere decir que ya estoy bien. En realidad no, lo que pasó fue que como que cambiaron los síntomas, pero lo que está pasando en general, en términos de mi relación con la comida, de mis emociones, sigue estando igual. Entonces no se confíen, y esto de verdad, si con tratamiento es difícil, pues solito menos va a pasar. Sí, y igual pues el ánimo de comer pues debe ser como con apetito, ¿sabes? No comer por comer, que es algo que muchos pacientes presentan, que es, pues yo como porque me toca. Eso no debería ser así, debería ser yo como porque mi cuerpo lo necesita y porque me agrada comer. Como Joana me mencionó en el capítulo anterior, tener una relación sana con la comida es muy importante. Sí, yo creo que esas dos cosas que tú tocas son fundamentales. Está el gusto y la satisfacción, pero sobre todo las necesidades, porque es que
lo que uno necesita es fundamental para la vida, ¿sabes? Y si uno lo deja si uno deja su alimentación en manos de solo lo que le gusta o solo lo que le preocupa, pues no vas a poder funcionar bien. Sí, y pues ya aquí, que perdón, otra que me surgió muy importante es cómo desde la consulta se tratan con los malos comentarios de otras personas, digamos, es que usted está muy flaco, desnutrido, de los mismos familiares, amigos, personas cercanas que le comenten al paciente, no, es que usted está muy flaco, coma, pero si tú lo tienes todo, ¿por qué no comes? Hay niños muriéndose en África. ¿Cómo lidias con esos Ah, comentarios? bueno, si es de la familia cercana, digamos que nosotros en el proceso solemos incluir a la familia como, mejor dicho, entrenamos a la familia en cómo apoyar el proceso desde casa. Y eso también implica pues que la familia pueda saber qué comentarios nos sirven, ¿sí? Y sobre todo también, eso por un lado, pero por otro lado también enseñarle a la persona a cómo comunicar las cosas que necesita, las que le sirven y las que no le sirven, porque digamos que un factor común en las personas que sufren de un trastorno de alimentación es que suelen no ser muy comunicativos, ¿sí? No suelen ser muy claros en cómo expresan las cosas. Entonces digamos que ahí hay que hacer un trabajo conjunto, porque por ejemplo, si ese comentario se lo hace alguien de la familia, pero que no es de su núcleo, sino que es como el tío o la tía Pepita por allá, pues también es como, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Sabes? Porque no es lo mismo que te lo diga tu mamá, que tienes un poco más de cercanía, de confianza a un familiar lejano, o si te lo hace, no sé, algún amigo, algún profesor, pues también el punto es, bueno, ¿cómo vas a enfrentar esa situación y qué vas a hacer para poner un límite, para dejar claro a la otra persona qué te hace sentir ese comentario? Entonces creo que el trabajo iría en esos dos lugares. No, sí, claro, Santiago. Y esto viene otra pregunta más. Em, ¿Las sesiones son algunas individuales y otras acompañadas de familiares? ¿O es como se sienta como el paciente? Bueno, usualmente mis sesiones son individuales, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos otros espacios en los que incluimos a las familias para trabajar con ellos, ¿sí? Entonces digamos que hay otro miembro del equipo que es terapeuta de familia que se encarga de hacer como todo este proceso de acompañamiento y entrenamiento a la familia de cómo aprender a manejar la situación y apoyar el proceso, o si es necesario pues hacer como tal una terapia familiar, porque a veces pasa que es necesario. Entonces digamos que yo usualmente trabajo individual, ¿sí? Como que así nos repartimos. Sí. Em, bueno, Santiago, para finalizar, cabe mencionar que el contexto global de este podcast en general, de Por favor come y todos sus episodios, es identidades y relaciones relacionadas con salud física. Muchas gracias, Santiago, por este tiempo que me sacaste. Sé que tienes una agenda muy ocupada y te quiero agradecer por contestarme a todas mis preguntas. Te lo agradezco de verdad. Dale, Juan Sebastián, con mucho gusto. Me alegra que se hagan este tipo de programas pues para que las personas puedan conocer cada vez más del tema. Muchas gracias, Santiago. Que tengas un feliz día. Chao, chao. Vale, lo mismo, chao.